Adif tiene responsabilidad en el accidente ferroviario de Angrois. Así lo estima el juez que lleva el caso, que ha imputado a los responsables de seguridad en el tramo Ourense-Santiago. El magistrado Luis Alaez considera que el descarrilamiento se produjo por la mala práctica del maquinista, pero que la concesionaria debía poner las medidas de seguridad adicionales en la curva de Agrandeira porque se trata de un tramo peligroso para la circulación. La fecha de la citación se dará a conocer cuando Adif identifique a los responsables de seguridad que deben comparecer ante el juez. Buenas noches. El juez dictó un auto duro en el que apunta a una posible conducta imprudente de los responsables de seguridad en el tramo del siniestro. Adif se defiende asegurando que estas imputaciones son habituales en este tipo de accidentes. El siniestro de Angrois estuvo muy presente en los actos de recuerdo del accidente de Spanair, del que hoy se cumplen 5 años. Familiares de las víctimas del siniestro aéreo piden que se investiguen conjuntamente las catástrofes en los transportes. Además, han recomendado dejar descansar a quienes perdieron a sus seres queridos en el descarrilamiento. Pues los responsables aseguran que ninguno de los dos accidentes puede tener un solo culpable, sino una cadena de errores que no puede quedar impune. Es un peligro, está claro, pero es que esto ya llevamos así toda la vida. Viste mucho tránsito que hay, praia e inverno. No viste nada del tren, tampoco. No hay semáforo, no hay nada, la cosa no está bien. Sustos muchos, la verdad. Ni un susto ni dos. En el paso a nivel de Cabanas, en Redondela, ya se han vivido decenas de situaciones de riesgo que por fortuna han acabado bien. Por ahora, los que usan esta zona para llegar hasta la playa saben que no hay barreras ni señales luminosas, así que deben prestar mucha atención para cruzar y evitar el tren. Piden que Adif adopte medidas de seguridad en esta zona y que lo haga antes de que pase algo grave. En los Montes Gallegos permanece a estas horas controlado el incendio de Vilamarín en Ourense, donde han ardido unas 200 hectáreas. Los técnicos no lo dan de momento por extinguido por precaución debido a las altas temperaturas y al gran perímetro del fuego. Donde sí se da por extinguido el incendio es en la parroquia de Sayar, en Caldas, donde se han quemado más de 35 hectáreas. Estar con gripe en casa y que el médico por teléfono nos dé su diagnóstico será posible en Galicia desde finales de este año gracias a un nuevo modelo de consulta que el Sergas ha estado probando de manera experimental en 7 centros de salud de la comunidad. El programa piloto, basado sobre todo en encuestas, revela eso, que solo el 12% de los pacientes optaría por esta consulta telefónica. Los que ya han sido atendidos de esta forma han valorado de forma muy positiva su experiencia, aunque son muchos pacientes y también médicos los que siguen confiando más en el contacto directo entre paciente y médico de cabecera. Se estenderá esta oferta a todos os centros de saúde ao longo do próximo trimestre. Hacer una consulta médica telefónica sin explorar, sin ver ni explorar al paciente, yo creo que son unos riesgos muy elevados. Las medidas de seguridad en la curva de Angrois serán insuficientes, así lo determina el juez que instruye el caso y que llama a declarar en calidad de imputados a la persona o personas de Adif encargadas de la seguridad en el tramo Ourense-Santiago. Ahora será la gestora ferroviaria la encargada de identificar a esos responsables. El juez Alaez insiste en este nuevo auto en que, aunque la causa esencial del siniestro fue la indebida conducción del maquinista a una velocidad excesiva, se debían haber adoptado medidas de seguridad que evitasen esa predecible equivocación, en palabras textuales del magistrado. Desde Adif insisten en que la decisión del juez de imputar a los responsables de seguridad no es algo excepcional. El PSOE le pide al Gobierno que colabore rigurosamente con el juez, mientras que desde Galicia AGE pide que los culpables de lo que llaman el cambiazo del AVE gallego asuman su responsabilidad en el juzgado. El auto que hoy ha dictado el magistrado no es ajeno a los cargos políticos y técnicos a los que considera corresponsables de la catástrofe. El maquinista Francisco José Garzón ya no es el único imputado por el accidente de Angrois. El juez Alaez, que investiga el caso, ha decidido imputar también a los responsables de Adif en el tramo Santiago-Ourense.
le pide a la empresa que los identifique. En el auto de 11 páginas, el magistrado no considera al conductor como único responsable y califica su despiste de previsible. Cierto es que el maquinista es el responsable de manejar y guiar el tren y que lo debe hacer en cada línea de ferrocarril conforme a las instrucciones de Adif, pero también lo es que era claramente previsible que un descuido o desatención de aquel podía provocar un accidente con riesgo alto para la vida e integridad de los pasajeros. El proyecto inicialmente licitado en el tramo de vía de ancho preveía el sistema ERTMS. En junio de 2010, la decisión de ejecutar el tramo Ourense-Santiago en ancho de vía convencional hizo necesario redactar una modificación del proyecto. En ese cambio que reconocía el presidente de Adif está la clave. El juez, que ya ha solicitado más documentación a Renfe, Adif y al Ministerio de Fomento, estima que la seguridad en la vía no era la adecuada a las condiciones del tren. Ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria en dicha línea, constitutiva de una imprudencia punible, pues ante la existencia de un importante riesgo para la circulación no se dota al sistema de seguridad de ningún recurso que lo resuelva automáticamente. Por ello, a la pregunta retórica de Gonzalo Ferré, ¿cómo se podía haber evitado?, responde el magistrado que con la seguridad vigente la probabilidad del descarrilamiento era muy alta y con vidas por medio la omisión de medidas puede ser constitutiva de delito. Es evidente que tanto por el bien jurídico protegido puesto en riesgo, la vida e integridad física de las personas, como por la elevada previsibilidad del descarrilamiento y la ausencia de las más elementales medidas de cuidado, la conducta censurada puede incluirse provisoriamente en las infracciones penales graves, es decir, en el ámbito del delito y no de la falta. El juez Alaez ha solicitado también la copia del diario de sesiones de la Comisión de Fomento, un debate político que también se había abierto aquí en Galicia. Non estaban instalados os mecanismos de seguridade. Renfe e Adif teñen unha responsabilidade brutal. O Grupo Parlamentario Socialista nunca o irá vostede botando ya cara os mortos a ningún goberno. Os grupos da oposición están a facer política cos mortos. Además de los 79 muertos, 17 pasajeros del tren siguen ingresados casi un mes después en el Hospital Clínico de Santiago, uno de ellos en la unidad de críticos. Para el sindicato de maquinistas, el auto del juez les da la razón porque evidencia que Francisco Garzón no es el único culpable del accidente donde murieron 79 personas, aunque creen que los encargados de seguridad de Adif tampoco son los últimos responsables. Desde el sindicato apuntan más arriba. Nosotros nos preguntamos muchas veces por qué el RTMS es compatible entre Madrid y Olmedo y no es compatible entre Orense y Santiago. Yo creo que las personas que están buscando ahora mismo ahí no son las que tienen que buscar. O sea, la decisión de instalar este sistema o este otro sistema, o de hacer un trayecto y modificar el trayecto, no depende de estas personas. Desde el poder político se ha presionado para que esto funcionase tal día como hoy, porque había que inaugurar y cortar la cinta. Las 20 medidas que planteó la ministra en la comisión son medidas políticas. A pesar de lo ocurrido en Angrois, sigue habiendo muchos riesgos en la red ferroviaria gallega, como en Cabanas, en Redondela, donde los vecinos llevan años reclamando un paso elevado sobre las vías del tren. 4 tablas de madera sin señalización son el único acceso del que disponen para cruzar los raíles y llegar a la playa. El tránsito de peatones se incrementa en verano, con lo que también aumentan las probabilidades de que ocurra una tragedia. Antonio lleva 56 años viviendo al lado de las vías del tren, los mismos que ha empeñado en solucionar el riesgo que supone atravesar los raíles. Discutiendo con él siempre. Su lucha tan solo le permitió lograr un paso a nivel sin señalización para viandantes. Desde que pusieron un puente. Aquí había alambres, ya todo cerrado. Eso fue hace algo más de 30 años. Desde entonces, Antonio, su familia y los propietarios de las más de 40 fincas de Cabanas en Redondela se juegan la vida en estas vías. Hay que cruzar aquí. No te queda otra forma, porque no hay otro camino. Yo tengo miedo, las cosas son así. Tener mucho cuidado. Tienes que ver antes de cruzar, pero es peligroso porque están las curvas ya. El tránsito se multiplica en verano para acceder a la playa situada a pocos metros. Es que se pasa más de 1000 almas. O bastante, porque abajo a veces está lleno y por la tarde no se coge ahí abajo. Comprobamos además que la circulación ferroviaria en este tramo es frecuente. En menos de una hora vemos pasar no solo 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino hasta 5 trenes. Los sustos son habituales. Que el otro día, pues terminé de cruzar allí y el tren ya estaba allí, casi no pitó nada. Cuando me di cuenta estaba ahí, tenía el tren encima, me dejé caer para atrás y me salvé de milagro.
El remedio es sencillo. Un puente, un paso subterráneo o algo. Que non vale tantos cartos. Un acceso de coche, una ambulancia, cualquier cosa. El concello de Redondela lleva años solicitando el paso elevado. Parece que se tiene que morir alguien para que cambien esto. Según Adif, la obra estaría vinculada al proyecto del desdoblamiento del puente de Rande. En las últimas horas se ha dado de alta uno de los heridos en el accidente de Angrois. Los ingresados son ahora 17, uno de ellos en estado crítico. Las víctimas del descarrilamiento han estado hoy presentes en los actos de aniversario de la tragedia de Spanair. En Las Palmas y en Madrid se ha recordado a los 154 fallecidos del siniestro aéreo del que hoy se cumplen 5 años. La ministra de Fomento acudió al homenaje que se celebró en Barajas, muy cerca del sitio en el que se estrelló el avión. Los familiares depositaron rosas por los fallecidos y pidieron justicia. El ministro de Industria, por su parte, acompañó a los que recordaron a las víctimas a donde nunca llegó el avión, en Las Palmas de Gran Canaria. Los afectados de Spanair piden indemnizaciones similares a las del 11M y que se unifiquen las comisiones de investigación de accidentes de todo tipo de transportes. 3 miembros. Quienes perdieron a sus familiares en el vuelo JK 5022 se sienten identificados con las víctimas de Angrois. Aseguran que ninguno de los dos siniestros puede ser responsabilidad únicamente de una persona, sino de una cadena de errores que no puede quedar impune. Los afectados de Spanair llevan 5 años de lucha y de luto. Hoy han ofrecido su ayuda a las víctimas del descarrilamiento. Son 5 años de tristeza, 5 años de anhelo, más de 1800 días de recuerdos y de lucha. Yo no supero lo de mi hijo, no se supera. Para los que perdieron a alguien en ese avión, la familia ha sido fundamental en el día a día. Que los familiares siempre están ahí, que cuando necesitas siempre tienes un abrazo, una caricia, un apoyo familiar, que eso es muy importante. También el tener cerca a otras personas que han sufrido el mismo tipo de pérdida. Lo sobrellevamos eso en compañía del resto de los familiares, en familia. Sabemos que hay más hermanos que padecen lo mismo que tú, de que hay padres que sufren como tus propios padres. Los familiares de las víctimas de Spanair se sienten cerca de los que sufrieron el descarrilamiento del tren de Santiago y piden que les dejen tranquilos. Que los familiares de una tragedia como la nuestra o como la tragedia del tren de Santiago no vuelvan a sufrir lo que sufrimos nosotros hace 5 años y desgraciadamente han vuelto a sufrir. Hay que dejarlos tranquilos. Además, cuentan que el tiempo ha ayudado a sobrellevar la tragedia, pero nunca del todo. Mucha resignación y que esto es muy duro, pero más duro que se cree la gente. El mejor consejo, aparte de unirme en el dolor que ellos tienen que tener, es que se unan y se asocien. Porque juntos la pena se soporta algo mejor. En estado grave, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha resultado herida en un accidente de moto mientras circulaba por la capital. La política del Partido Popular está acostumbrada a desplazarse en este vehículo por la ciudad. Por razones que aún se desconocen, se ha caído de la motocicleta y ha tenido que ser trasladada al hospital. A estas horas está fuera de peligro. Las altas temperaturas de estos días elevan el riesgo de incendios en Galicia. En estos momentos continúa activo el de Vilamarín, en Ourense, aunque permanece controlado. El que sí se ha dado por extinguido es el que arrasó 35 hectáreas en Caldas de Reis. Todo indica que pudo haber sido provocado. El humo delataba una noche difícil en la parroquia de Sayar, en Caldas de Reis. Eran los últimos coletazos de un incendio que quemó 35 hectáreas y que tuvo en vilo a los habitantes de varias aldeas cercanas desde las 9 de la noche del lunes. Eu estaba aí no medio do maíz, os acareles. Pero despois non sei como me levanto, xera así contra a tarde. E vexo, madre mía, digo eu, bueno, agora se acabou. Vin como salía fume polo medio detrás des eucaliptos e xa viña un helicóptero baixiño co cesto e de repente xa empezou todo. Sacudeu toda a xente aquí e aquí había unha romería de coches. 2 helicópteros, 3 palas, 14 motobombas e 15 brigadas trabajaron para extinguir un incendio que se quedó a 900 metros de las casas. Tense medo porque prolongas un fuego deses aí cerca das casas e ti estás porque sempre diste este é o peor. Medo claro. Porque nós tamén temos aí unha finca que non é moi grande, pero aí á beira da casa, xa tuve o lume aí á beira da porta da casa. Así ha quedado este monte en la parroquia de Sayar. Durante todo el día han estado refrescando la zona para evitar que las llamas se reaviven.
A primera hora de la tarde el incendio se daba por extinguido. Este y el de Vilamarín fueron la principal preocupación. En el caso del incendio de Ourense se han quemado ya 200 hectáreas. La ola de calor que se vive estos días lleva a extremar la prudencia y también la vigilancia, porque se sospecha que muchos de los fuegos son intencionados. El de Caldas comenzó en 2 focos y en Obarco ya se detuvo a un vecino de la zona de 55 años como presunto autor de otro incendio con 4 focos. El Bloque Nacionalista Galego acusa a la Xunta de improvisación en la lucha contra el fuego. Asegura el BNG que las brigadas están incompletas en plena ola de calor. La conselleira ha salido al paso de estas acusaciones. Puntualiza Rosa Quintana que ahora mismo están trabajando contra el fuego más recursos humanos de los previstos en el plan de la lucha contra incendios. Cremos que os datos que se veñen arrastrando nas últimas 3 semanas poñen de manifesto que o dispositivo ten constituído un fracaso absoluto. A mí me chama un pouco a atención estas declaracións. Eu creo que en política non debe de valer todo. No Pladiga tiñamos a posibilidade de contratar 275 brigadas municipales e de feito están nestes momentos 295, superáronse os límites que estaban establecidos no Pladiga. La conselleira de Medio Rural e Mar se puso hoy manos a la obra en Moaña con el motocultor, también sembrando conchilla de berberecho. Rosa Quintana ayudó en las labores de regeneración de los bancos marisqueros, una tarea para que la Xunta destinó 700.000 euros en 2012. Tanto la conselleira como las mariscadoras echaron concha triturada en zonas con fango para mejorar la superficie y facilitar la fijación de los moluscos. Esta técnica multiplica la producción del marisco por 10 en zonas que antes eran improductivas. Antes de regenerar había una densidad, ¿no?, en almejas por metro cuadrado, bueno, bivalvos comerciales por metro cuadrado, teníamos unos 16 y después de las actuaciones de regeneración pasamos a más de 160, con lo cual eso ya es multiplicar por 10, ¿no?, la población en una zona que antes era básicamente improductiva. ¿Pasaría usted consulta médica por teléfono? El 12% de los usuarios de algunos centros de salud gallegos han aceptado la propuesta de la Xunta y han sustituido la visita al centro de salud por una llamada. Se trata de un programa piloto del Sergas enfocado sobre todo a los pacientes crónicos. La iniciativa podría estar implantada en todos los centros de atención primaria a finales de año. A esto es a lo que estamos acostumbrados, a acudir a la consulta de nuestro médico, con su parte buena y su parte mala. Pero el Sergas ha estado experimentando una nueva forma de consultas no presenciales, concretamente a través del teléfono. Se lles oferta a posibilidade de ter unha consulta telefónica co seu profesional. E se considera que hai que exploralo ou que hai que facerlle algunha proba complementaria, acudirá, como sempre, presencialmente. Se trata de un programa piloto que solo se ha aplicado en algunos puntos de Galicia, en las consultas de atención primaria, pediatría y enfermería. Este centro médico, el de Acobada, en Oleiros, es uno de los 7 de toda Galicia donde se ha aplicado el programa de forma experimental. Durante el mes que ha estado vigente y según datos del Sergas, en torno a un 12% de los pacientes que llamaron aquí para pedir cita accedieron a ser atendidos de forma telefónica. Pues fantástico eso, porque venir hasta aquí a lo mejor resulta un poco pesado. Que te da unas instrucciones que si se pasan de esas instrucciones, pues vas a su consulta y si no, pues arreglas por casa, me parece muy bien. Si es algo que tampoco es grave ni nada, pues me parece estupendo. Yo prefiero ver a mi médico. Opiniones divididas también en el sector. El Sergas asegura que los médicos participantes valoraron positivamente la experiencia. Otros profesionales no lo ven tan claro. Si el médico no ve al paciente, no lo explora, es imposible que pueda llegar a un diagnóstico correcto. Las consultas que se pueden hacer vía telemática son mínimas, administrativas y algún consejo que otro. Desde Sanidad hablan de reducir los tiempos de espera y los desplazamientos. Ahora vamos a extender a todos os centros de saúde e a todos os profesionais. En todo caso, la atención telefónica seguirá siendo voluntaria. La Xunta mantendrá las ayudas a los colegios que separan por sexo durante 5 años más. El conselleiro Jesús Vázquez ha defendido hoy que la retirada de subvenciones a estos centros debe ser gradual después de que el Alto Tribunal gallego declarase ilegales los conciertos. La idea es no perjudicar, dice el conselleiro, a las familias que ya están dentro del sistema. Por eso se retira el concierto en los primeros cursos, pero se mantiene para el resto. Vázquez ha insistido en que no es una medida ideológica y que este tipo de enseñanza que separa por sexo a los niños está admitida a nivel mundial y apoyada incluso por la UNESCO.
Y este es el estado en el que están 2 escuelas rurales de Lugo. Los centros educativos situados en Labio y Cabanas se construyeron hace 3 años mediante obradoiros de empleo. Los trabajos costaron más de 400.000 euros, pero están inacabados. El PP local reclama al Concello de Lugo que termine la construcción de las escuelas rurales que están asediadas por la maleza y que corren riesgo de acabar en ruinas. Hay que acabarla, buscar nueva utilidad, porque si no, aquello dentro de poco se acaba convirtiendo en la maleza, entra dentro del edificio y volvemos a tener otro edificio en ruinas. La Comisión de Investigación sobre la desaparición de las cajas gallegas se reanudará en septiembre. Su primera tarea después de las vacaciones será estudiar las nuevas peticiones de comparecencia. Las conclusiones de la comisión podrían estar listas en el mes de octubre. La oposición pedirá que comparezca de nuevo el presidente de la Xunta después de conocer las respuestas por escrito del comisario Almunia, el exgobernador del Banco de España y la exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. Por cierto, que los afectados por las participaciones preferentes siguen en su lucha a pie de calle. Hoy se han manifestado por las calles de A Coruña pidiendo la devolución de sus ahorros. Faltan 20 días para que los socialistas gallegos voten a su nuevo secretario xeral. El 7 de septiembre se decidirá si sale elegido José Manuel Gómez Besteiro, el presidente de la Diputación de Lugo, o Manel Vázquez, el alcalde de Ailla. Los candidatos apuran las últimas semanas para ganarse el voto. Los aspirantes esperan para ganar el voto de los militantes. Veña dado, sino que se forme en colaboración e en combinación cos proxectos e propostas da ciudadanía a través da militancia. Manel Vázquez, el alcalde de Ailla, colgó hoy en internet los vídeos de promoción de su candidatura. Hacer política desde la base social es su lema. Vázquez defiende que son los militantes que abren las verjas de las sedes cada día los que conocen los problemas reales de los gallegos y a ellos se dirige pidiéndoles su apoyo. Imputados por participar en una manifestación a favor de Resistencia Galega, la Audiencia Nacional ha llamado a declarar a 4 participantes en un acto en defensa de la agrupación terrorista el pasado 2 de julio en Santiago. El juez Eloy Velasco ha imputado por enaltecimiento del terrorismo a 4 jóvenes que jaleaban en la calle en apoyo a los supuestos terroristas que están siendo juzgados en la Audiencia Nacional. Los imputados fueron identificados en la protesta por varios agentes. Ahora deberán prestar declaración ante la Audiencia Nacional asistidos por un abogado. Los ordenadores en los que supuestamente Luis Bárcenas apuntó los registros contables en los años 90 ya están en manos del juez Pablo Rut. El PP entregó en la Audiencia Nacional 2 computadoras en las que trabajó el extesorero en la calle Génova. El magistrado había pedido los equipos informáticos para analizar su contenido, que se volcará la próxima semana. Los datos se cotejarán luego con la información que facilitó el extesorero el 15 de julio al juez. Hoy ha hablado el número 3 del PSOE. Óscar López considera que la demanda que ha anunciado el PP contra él es una intimidación propia de otra época. El Partido Popular anuncia demandas y querellas a todo el mundo menos a los que están probando de verdad, ¿no? Y los que han estado dentro y han cometido los delitos, ¿no? Yo desde luego no solamente no estoy preocupado, sino que estoy indignado. Indignado porque 20 años tomando el pelo a los españoles con financiación irregular, que reitero hoy, y repartiendo sobresueldos en B, que reitero hoy, es verdaderamente indignante y no sé dónde quieren ir. Tenemos que hablar de Gibraltar. Así se titula el artículo que el ministro de Exteriores, García Margallo, ha publicado en The Wall Street Journal. En él le pide al gobierno británico que demuestre que quiere deshacer el daño causado retirando los 70 bloques de hormigón lanzados al mar por Gibraltar en aguas de Algeciras. El titular de Exteriores insiste en que España no tiene duda de su soberanía sobre esas aguas y llama a un diálogo bilateral basado en la legislación internacional, aunque no está contribuyendo a tranquilizar los ánimos en el PP. Un eurodiputado popular ha asegurado que en el Peñón puede haber contrabando de droga y armamento. El Gobierno, por su parte, ha presentado hoy un memorándum sobre la situación a la Comisión Europea. Ahora Bruselas enviará a Gibraltar una misión técnica que será quien investigue el lanzamiento de los bloques de cemento al mar, pero también los controles de seguridad o la posible implantación de una tasa. Cambia el tiempo en Gibraltar
pero no baja la temperatura corporal de los que tienen que cruzar la verja. Que tenemos personas mayores y quieren ir al baño y no tienen por qué aguantar eso, ¿me entiende o no? 2 horas. Mientras españoles y llanitos sufren un tórrido mes de colas, el gobierno, que insiste en la necesidad de estos controles exhaustivos en la verja, estudia la manera de paliarlas. Para no quedar tanto rato aquí con los niños, pues nos hemos metido en el parking. Está la redonda, todo para atrás, súper fuerte. Tras las advertencias de la Comisión Europea sobre la ilegalidad de una posible tasa fronteriza de 50 euros, Exteriores precisa: lo que se plantea no es un impuesto de aduanas, sino un peaje por el uso de la carretera que da acceso a la frontera. No, yo no lo pagaría. No me parece buena idea y tampoco me parece ilegal. Según el gobierno, no es ilegal. Londres lo aplica desde 2003 para descongestionar el acceso al centro de la ciudad. Venimos por pasar un rato y que me cobren 50 euros, pues no entraría. Un robo por pobre. Quienes en ningún caso tendrían que pagarlo son los que acuden a diario a trabajar al Peñón. La patronal ha matizado hoy su propuesta sobre los indefinidos y ayer el presidente de la COE aseguraba que había que plantear sacarle algunos privilegios a quienes tienen este tipo de contratos. Hoy el vicepresidente ha insistido en que solo se trata de buscar modelos de contratación más flexibles. Es la última propuesta de los empresarios, que este mes de agosto propusieron también que los empresarios pudiesen imponer a los trabajadores el cambio de un contrato a tiempo completo a uno a tiempo parcial cuando las causas así lo justifiquen. Hoy desde la Organización Internacional del Trabajo le han recordado a Rosell que esta conversión, este cambio de contrato, solo se puede hacer con el consentimiento del trabajador. La opinión de la OIT es clara. Eso solo se podría hacer si hay voluntariedad. España, por su parte, bueno, pues tiene que tener los mecanismos para adoptar las políticas que considere oportunas, siempre que lo haga con diálogo social, es decir, que lo haga negociando con los empleadores, pero también con los representantes de los trabajadores. Trabajó durante 72 horas seguidas y acabó desplomándose en la ducha de su habitación. Un becario del Bank of America murió después de 3 días sin dormir. Tenía 21 años y era de origen alemán. Según publica The Independent, le faltaba apenas una semana para terminar sus prácticas. El cansancio extremo parece estar detrás de su ataque epiléptico y posterior fallecimiento. Otros becarios aseguran que es habitual trabajar tantas horas para intentar conseguir un ascenso en la City londinense. La alerta naranja fue al final alerta amarilla. Las altas temperaturas previstas para hoy quedaron por debajo de las previsiones iniciales, pero aún así alcanzaron los 38 grados en Ourense y los 34 en las Rías Baixas. Para mañana miércoles no espera cambios en el termómetro, sí para el jueves. A finales de la semana bajarán las temperaturas que podrían recuperarse de cara al fin de semana en casi toda la comunidad, salvo en A Coruña, donde podrían caer algunas precipitaciones. El calor preocupa muy poco a los operarios de una empresa cárnica en Ourense. Aunque el mercurio marque más de 30 grados en la calle, ellos en su puesto de trabajo apenas superan los 10. Muchos de ellos se trasladarían estos días a vivir a la nave de su empresa. Con una ola de calor africano asfixiando la península, en esta empresa de carnes ourensana hay que abrigarse para entrar a trabajar. Una chaqueta de abrigo de invierno, unos pantalones por adentro para poder abrigarse bien. Que yo soy muy friolera, llevo el fular, un jersey, una camiseta y tengo una chaqueta por si acaso aquí. 35 grados en la calle y cruzando la puerta tan solo 11. Dicen los empleados que estos días de calor sofocante en el trabajo pasan hasta frío. Al salir afuera parece que te da ganas de volver a entrar para adentro. Pues las salas están entre 10 y 12 grados y las cámaras entre 0 y 2. 11 grados en la sala de despiece y por debajo de 0 en el túnel de congelación, donde no se puede estar más de unos minutos. Aquí hace mucho frío, suele estar entre 18 y 20 bajo cero. Aquí el trabajo no cesa. Dicen que es mejor estar en movimiento para no pillar un catarro. Tan frescos están estos días que prefieren venir a trabajar que quedarse en casa con el aire acondicionado a tope. Supongo que pasaremos de los 30 grados. Y aquí, pues ya ves, estamos entre 10, 12. Todo el mundo dice, qué suerte tenéis, ahí se está muy fresquito, pero... Lo peor, terminar la jornada laboral y salir a la calle.
A la calle se han llevado en A Coruña otros muchos productos que sí soportan las temperaturas de estos días. Es el certamen Made in Galicia, que reúne productos hechos en nuestra comunidad que hablan no solo de la calidad de la materia prima, sino también del cuidado en el proceso. Tradición e innovación que se unen, por ejemplo, en el aceite de oliva virgen salido de tierras gallegas, en el primer queso azul de nuestra comunidad o en el primer paté de porco celta. En esta feria queda claro que nos sobra imaginación y ganas de emprender. Hasta el 1 de septiembre en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña, toda una oportunidad para ver qué se está haciendo en la cocina de Galicia. Con 12 años, Denis Comsan lanzó una botella con un mensaje al mar. Se trataba de un experimento y 50 años después se lo han devuelto. Pero la historia tiene un final menos bucólico del esperado, porque el frasco con su mensaje ha aparecido a apenas 300 metros de donde lo tiró. En aquella nota preguntaba dónde se había localizado la botella y en qué condiciones. Un detallado cuestionario que el protagonista de esta historia acompañó de una moneda de 5 centavos para un sello. Finalmente no ha hecho falta. Su mensaje fue encontrado mientras se limpiaban los escombros arrastrados a la costa de Nueva Jersey por el huracán Sandy. El experimento, desde luego, puede darle alguna clave sobre las corrientes en la zona. No nos ha hecho esperar 50 años. Iván Ferreiro, el músico de Nigrán, ha presentado hoy el anticipo de su nuevo disco. Se llama El Dormilón y es el primer single, lo que nos ha dejado ver de ese nuevo trabajo que se llamará Valmiñor Madrid, historia y cronología del mundo. Se trata ya del 5º álbum en solitario del ex de Los Piratas, 12 temas que verán la luz en septiembre. Los fans llevaban esperando 3 años por nuevas canciones. Ya tiene cerrados conciertos en Madrid y Barcelona este mes de octubre. Ahora habrá que esperar para ver cuándo lo podemos ver en Galicia. Soñar lo que ella sueña. Y para ver a Antía Díaz solo tendrán que esperar media horita. A las 10 empieza el VIAV Verano y nosotros, como siempre, mañana a las 9. Que pasen una muy buena noche.